Stephen Hawking. Dios sí, Dios no. Hace un par de semanas estuve leyendo un artículo de un periódico de gran tirada español sobre Stephen Hawking. Lo que resaltaba la noticia era la ratificación del eminente científico en su idea de que el universo se creó solo, por generación espontánea, reafirmándose en una postura que ha venido manteniendo desde hace algunos años, cuando publicó en 2010 su libro El Gran Diseño. A continuación, revisé lo expuesto en Wikipedia sobre la vida y logros de Hawking, volviendo a tomar conciencia de que me encontraba ante un personaje considerado el más importante divulgador científico desde Albert Einstein. Hawking mantuvo inicialmente una postura inclinada a la idea de que el universo había sido creado por Dios. Así, en el libro Breve Historia del Tiempo, escrito en 1988, el astrofísico señalaba que si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Más adelante, en su publicación de 1993, Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, afirmaba que la ciencia podría establecer que el universo tenía que haber conocido un comienzo. Demostraba ser consciente del alcance de su aseveración, al decir también que a muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un momento de creación, para terminar concluyendo que en el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. Posteriormente, siempre según Wikipedia, con el pasar de las décadas, Hawking fue modificando estas ideas, y pese a que el científico utiliza repetidamente la palabra Dios, sin embargo, llega a manifestar que lo hace en sentido meramente metafórico. Afirma así: no soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Finalmente, en 2010, en el libro citado al comienzo de este artículo, El Gran Diseño, Hawking aseguró que la física moderna descarta a Dios como creador del universo, tal como en el pasado lo hizo el darwinismo, que echó por tierra las ideas de Dios como creador de los seres vivos. Así, según extractos de este último libro, el famoso cosmólogo dice que una nueva serie de teorías torna superfluo pensar en la existencia de un creador del universo, que por tanto Dios no creó el universo, y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Tras estos antecedentes, decidí reflexionar sobre las creencias religiosas en general en nuestro mundo actual, especialmente en casos de científicos tan preeminentes como el de Hawking, contrastando con la visión espiritual o trascendental, tan profundamente ignorada y aún rechazada por la mayoría de las personas de toda clase y condición. Tal como nos transmiten ciertas canalizaciones de información, materializadas en diversos libros al alcance de todo el mundo, principalmente en un curso de milagros y en Habla Set, la enseñanza conocida como metafísica trascendental, esquemáticamente establece que existe una causa primera incausada y creadora del resto del universo real. Esta primera causa constituye todo lo que es, y tanto ella como sus creaciones, a las que comparte su totalidad, son una unicidad inmaterial, eterna y completa, el sistema conocido como del espíritu, y extienden en una continua co-creación dicha única realidad inmutable. La explicación de nuestra actual vivencia en el plano físico obedecería a que parte de esas creaciones estaríamos experimentando una ensoñación mental. Por este sueño experiencial pondríamos de manifiesto un deseo de separación con respecto a nuestra fuente creadora. Ese deseo nos llevaría a diseñar un entorno mental adecuado para la recreación de dichas experiencias,
que supondría la efectiva división de nuestra mente y su separación de la mente creadora, para poder llevar ese sueño a efecto. Dicha división mental se ocasionaría por un deseo de emular ese rasgo de primera causa creadora de la fuente, que generaría una ilusión de autonomía e independencia respecto a la misma. Dicha ilusión de autonomía respecto de nuestro creador supondría una grave distorsión de nuestra mente que implicaría una fuerte involución. Esa involución nos llevaría, en una espiral de confusión, a dar carta de realidad a la ensoñación de separación, esto es, la creencia en el pecado, induciéndonos a albergar, consecuentemente, culpabilidad por habernos convencido erróneamente de que la separación efectiva de la fuente en algún momento tuvo lugar. La aparición de la culpabilidad nos habría inducido por primera vez al mecanismo mental de la proyección, mecanismo que haría surgir el paradigma de la percepción y el nacimiento de una nueva conciencia independiente. Dicha conciencia, por tanto, proyectaría fuera de sí dicha culpabilidad, haciendo surgir la apariencia de un mundo nuevo y trasladando la culpa a dicho nuevo aspecto externo. Dicha culpa, en el mecanismo de la proyección, se atribuiría a un nuevo Dios en el que proyectaríamos la intención de castigar, como represalia por la imaginada traición. La aparición dentro de la ensoñación de un Dios vengativo haría surgir una nueva perspectiva, la del miedo al castigo. Esta trilogía de creencia en el pecado, culpa consiguiente, merecimiento de castigo y miedo subsiguiente llevarían a nuestra mente a cotas de confusión extremas, surgiendo como resultado en la mente dividida de los soñadores una nueva personalidad conocida como el ego. El ego, ya una personalidad completamente confusa, con la finalidad de prolongar la experiencia, fabricaría diversos niveles del sueño. A cada cual nivel más profundo, la nueva conciencia sufriría una mayor amnesia, condicionamiento y limitación. Además de los niveles del sueño, dicha personalidad surgida de cada una de las entidades que eligieron soñar, habría decidido realizar una fragmentación mental múltiple dentro de la ensoñación como medio de apoyar la separación y como propósito de la misma. Uno de los niveles del sueño conjunto de separación de los seres que eligieron dicho camino estaría caracterizado por un entorno de espacio-tiempo, como medio de hacer surgir la materia y la forma, ideales para experimentar la nueva situación de separación. De esta forma, cada uno de los fragmentos mentales fabricados podría asociarse a una de las formas del nivel físico del sueño. Así sitúan estas enseñanzas canalizadas precisamente el origen del universo físico, como uno de los muchos niveles del nuevo diseño mental adecuado al deseo de experimentar la separación de la fuente. Estas entidades que sueñan y diseñan terminarían de conformar la experiencia con una creencia que establecería el carácter de realidad de este plano a través de ese nuevo Dios, inventado por proyección de nuestra culpabilidad y de nuestro merecimiento de castigo. A dicho nuevo Dios inventado por el ego, fundamento de todas las religiones, se le atribuiría la creación del único universo conocido, el físico. La creencia estructural sostendría que dicho Dios, fabricado a nuestra medida, establecería los medios necesarios para la producción de esa primera gran explosión creadora. Por tanto, en este nivel inmediato, dentro del laberinto del sueño programado por esas entidades soñadoras, que somos en realidad nosotros mismos, el origen del universo se puede explicar de la forma en que Hawking lo hacía en sus inicios. Así, el Dios de las religiones habría predeterminado las circunstancias necesarias para que el Big Bang tuviera lugar. Y también, por supuesto, habría establecido las condiciones para que nuestra existencia humana pudiese llegar a ser realizada, a través de la evolución de las especies, enlazando así con el darwinismo.
En las religiones predominantes en Occidente, ese nuevo Dios habría sido traicionado posteriormente por sus creaciones humanas, razón por la cual este mundo contemplaría la injusticia en su seno. Dios habría consentido en un mundo cruel como medio de expiación o sacrificio de esos pecados originarios y derivados con los que nuestra existencia humana vendría así marcada de forma indeleble. E incluso habría enviado a su propio Hijo para expiar los pecados del resto de la humanidad, consiguiendo así salvarla con el sacrificio de su cruel tormento. Así se justificaría también la aparición del ateísmo como vía de salida para aquellas personas que no podrían asumir como propias las tesis de un pecado original y de un Dios castigador. Por tanto, tenemos, por un lado, el conjunto de creencias dominantes actualmente en la humanidad, que son las religiosas, todas ellas producto, en mayor o menor grado, de una proyección realizada por nuestras mentes culpabilizadas. Y por otro lado, el ateísmo, que surge como natural rechazo a las religiones por inconsistentes. De esta forma, las entidades que sueñan la separación consiguen un sistema de pensamiento cerrado y difícilmente soslayable. Un sistema de pensamiento demente, pero consistente en sí mismo, que propugna que somos seres materiales, creados junto al universo por un Dios distante y frívolo, a la vez amoroso y vengativo. Un Dios capaz de sostener un mundo injusto como vía para la expiación de los supuestos pecados con los que originariamente nacemos. Las canalizaciones son enseñanzas consistentes que inducen a un cambio de mentalidad por la vía experiencial, es decir, nos transmiten un nuevo sistema de pensamiento, basado en la propia responsabilidad por todo aquello que experimentamos. Nos lo explican minuciosamente y nos piden que lo pongamos en práctica para darnos cuenta de la verdad de su mensaje. Su finalidad es que cada uno de nosotros, a través de esa experiencia de integración, a través de la sustitución de sus nuevos conceptos por los antiguos, aplicados a la vida diaria, nos demos cuenta de su realidad. En tal sentido, no exigen una fe ciega, sino que ofrecen un sistema de comprobación, al ver cómo se transforman las percepciones sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre los demás. Su punto de conexión con la experimentación es la emoción, la sensación de paz, como única forma de poder sentir interiormente la verdad o falsedad de un planteamiento. Así, esta tercera vía, entre las creencias impuestas, las religiones, y el rechazo total a todas ellas, el ateísmo y sus variantes, nos puede hacer reconocer internamente, íntimamente, una verdad trascendente, allende la inconsistencia de cualquier planteamiento de un mundo caótico y absurdo, tanto en propósitos como en medios. Este reconocimiento interno nos puede llevar, posteriormente, a experimentar internamente otros niveles de realidad diferentes de los físicos, que nos lleven a nuevas convicciones y a nuevas motivaciones. La consistencia en sí mismo del sistema de pensamiento del mundo hace difícil emprender este camino de introspección interna, pues ha establecido fuertes estructuras de creencia externas en un entorno propicio. Así se explica fácilmente cómo las mentes más brillantes desde el punto de vista intelectual, como la de Hawking, en realidad viven la más absoluta confusión sobre lo trascendental, lo que permite que puedan mutar de unas determinadas creencias ilusorias, nuestra proyección de la idea del Dios creador del universo físico, a otras igualmente ilusorias, pero más insostenibles aún, la generación espontánea del universo, el sostenimiento de las tesis de que de la nada puede surgir algo. Así, los últimos eslabones de la cadena de niveles del sueño de separación, es decir, esas pequeñas conciencias asociadas a cuerpos humanos, en nuestro caso, nacen en las diferentes vidas físicas como personajes nuevos, sin recuerdos, sin noción de su naturaleza original, sin propósito. El ego, auténtico diseñador de estas vivencias y beneficiario del sufrimiento vivido por el personaje que él mismo ha creado, ha logrado lo que parecía imposible,
que criaturas perfectas vivan una pesadilla de limitación, incompleción y escasez, con sus facultades infinitamente mermadas y sin recuerdo de su propia responsabilidad en todo ello. Tal como nos transmite un curso de milagros, el ego, la parte de nuestra mente resultado de la separación, manipula en la sombra estas pequeñas experiencias para que reproduzcan fielmente sus deseos de separación. Esta manipulación consistirá en someter a esas partes fragmentadas de la mente a una asociación con cuerpos físicos y a una fabricación de falsas identidades a lo largo de cada una de las vidas físicas. Todo ello en el escenario de espacio-tiempo minuciosamente elaborado. Solamente un deseo interno de volver a elegir podrá determinar que esos pequeños perfiles psicológicos resultantes de la asociación mente-cuerpo vuelvan su mirada hacia el espíritu, es decir, la parte de la mente que aún es consciente de su naturaleza divina. Ese deseo interno se experimentará como una atracción por lo trascendente, abriendo su mente a una información que de otra forma le será completamente ajena y que finalmente le permitirá despertar del sueño. Mientras el resto de los actores soñadores seguirán representando inconscientemente sus personajes en el escenario físico diseñado, sin ser conscientes por pura voluntad determinada en otros niveles de la mente no reconocidos de lo que realmente ocurre. Y así, desde los más capaces de estos personajes, los más lúcidos a ojos de los demás, hasta aquellos que experimentan vidas paupérrimas, volverán una y otra vez a obedecer al tirano que mueve los hilos, que no es otro que una parte de su mente profundamente trastornada y devastada. Y hasta aquí mi reflexión, que no es más que un débil balbuceo de un estudiante de estos nuevos conceptos cuya pequeña disposición le ha encaminado a la práctica de los mismos. Así, dentro de este paradigma de nuestro mundo, será perfectamente comprensible que, para la mayoría de la gente, un eminente científico tenga mayor credibilidad que un estudiante de metafísica. Pero, ¿se puede juzgar sin experimentar uno mismo?